La tumba en sí era fácil. Se descubrió una cámara subterránea ya existente que se adaptó para uso de Tutankamón. Pero ¿dónde encontraron el magnífico ajuar funerario para llenarla? ¿Fue hecho para él? ¿O se había hecho para otros miembros de la familia real? Hoy las pistas encontradas en la cámara funeraria de Tutankamón comienzan a revelar qué ocurrió en este período traumático de la historia antigua. Solo una pequeña proporción de los tesoros de Tutankamón habían sido preparados pensando en él. Nicholas Reeves había encontrado la respuesta. No había tiempo para empezar de cero. Ahí, simplemente, saqueó las tumbas de Akenatón y Nefertiti en Amarna. Las evidencias se encuentran entre el propio ajuar funerario. Varios objetos habían sido hechos originalmente para una mujer faraón, presumiblemente Nefertiti, como esta estatuilla con caderas femeninas. Pero nada es tan obvio como una estatua de oro de un faraón, a lomos de una pantera, que tenía pechos de mujer. Básicamente soy un individuo simple, y si veo algo que se supone es un rey y me muestra unos senos aproximadamente de la talla 100, tiendo a pensar que se trata de una mujer. Otras piezas también habrían sido deliberadamente alteradas. La cámara funeraria contenía 4 enormes altares de madera dorada que encajaban unos en otros, pero el segundo y el tercero habían sido reinscritos. Se habían cambiado los nombres para adaptarlos a su nuevo propietario. Incluso el sarcófago de piedra había sido adaptado para uso de Tutankamón. Marian Eaton Krauss descubrió algo que a Howard Carter se le había pasado. Todo el diseño había sido alterado drásticamente. Hay muy pocos restos del jeroglífico original y la mayoría de estos jeroglíficos se grababan relativamente profundos. Un buen ejemplo es este disco solar. Aquí se ve un disco solar y si observamos cuidadosamente podemos ver los desdibujados trazos de un círculo aquí, que era el disco solar original. Incluso la representación de las diosas en las esquinas había sido alterada. En la versión original de la decoración, estas diosas no tenían las alas que tienen ahora. Simplemente estaban en las 4 esquinas del cofre, con los brazos extendidos. Las alas solo aparecen en los sarcófagos de los faraones varones, por lo que esta adición tardía podría significar que el sarcófago se preparó originariamente para una mujer. ¿Lo habrían fabricado los propios egipcios para el predecesor de Tutankamón? ¿Era de Nefertiti? Nicholas Reeves descubrió que incluso los propios sarcófagos mostraban señales de cambios. Tutankamón aparece en la tapa del sarcófago exterior llevando un tocado utilizado solo por Akenatón. Las inscripciones en el sarcófago medio han sido alteradas y el diseño de los sarcófagos muestra que fueron hechos originalmente para una mujer. Incluso el sarcófago interior ha sido modificado. Sobre el grabado original se ha añadido una segunda capa entera de decoración. Si lo que querían era borrar una inscripción o alterarla, podían hacerlo a conciencia, de modo que no lo percibiéramos inmediatamente. Digamos, por ejemplo, que hay un listón de jeroglíficos incrustado en un cartucho. Pues simplemente quitas el centro de ese cartucho y pones uno nuevo. Y no se sabrá nunca. Es casi indetectable. El cambio más sorprendente, no obstante, fue el de la imagen más famosa de Tutankamón, su máscara de oro. Un examen minucioso detrás de la oreja revela una unión. Y en el interior hay unos remaches que unen las partes del rostro, modeladas por separado. El rostro original había sido eliminado y reemplazado por la máscara de Tutankamón. Un increíble 80% del ajuar funerario era de segunda mano. Ahora apenas hay duda de que los ricos sepulcros reales de Amarna fueron desmontados para equipar el de Tutankamón. Pero tanto si a Akenatón como a Nefertiti les habían robado todos sus tesoros, ¿qué habían hecho los egipcios con sus cuerpos?
La necrópolis real de Amarna es muy remota y en la antigüedad era muy difícil de guardar. Así que es muy probable que se hubiera decidido, por razones de seguridad, extraer los cuerpos de la tumba real de El Amarna y de otras tumbas de la zona y trasladarlos al cementerio ancestral que estaba en Tebas. La distancia desde la tumba real de Amarna hasta el Valle de los Reyes en Tebas supera los 400 kilómetros. Gran parte del viaje se habría hecho en barco por el río Nilo. Esta es la ruta que siguió el ajuar funerario de Amarna, y esta es la ruta que tuvieron que seguir las momias. En 1907, el norteamericano Theodore Davis encontró una tumba misteriosa en el Valle de los Reyes. Empezó a ser conocida como KV-55 y era la clave para saber qué había pasado con los muertos de Amarna. Habían sido reenterrados en Tebas con el ajuar funerario que Tutankamón no necesitó. La tumba 55 originalmente contenía dos cuerpos. Uno de ellos era, lo creo firmemente, el cuerpo de Akenatón, y el otro era el cuerpo de la reina Tiy, la madre de Akenatón. Estos dos cuerpos habían sido enterrados juntos en una tumba real en Amarna, en la cámara principal. Así que tiene sentido que los hubiesen traído a Tebas juntos. En el interior de KV-55, Davis encontró solo un sarcófago reutilizado, un cuerpo y algunos ladrillos con el nombre de Akenatón. Había también un altar de oro con el nombre de la reina Tiy que había sido desmantelado. La tumba había sido profanada en la antigüedad y lo asombroso era que la identidad de la momia había sido borrada. Le habían arrancado la máscara y suprimido los cartuchos. Incluso el propio cuerpo había sido profanado. Y probablemente los violadores lo aplastaron con una roca cuando se marcharon. La edad e identidad del cadáver han sido discutidas durante años. Aunque tenía el cráneo roto, el análisis con rayos X sugirió una relación de parentesco próxima con Tutankamón. Sin embargo, en 1988, el cuerpo de la tumba 55 fue examinado detenidamente por un dentista de Michigan y un médico y antropólogo egipcio. Lo compararon con otras momias reales. El cráneo era, sin duda, el más similar al de Tutankamón de todos los que estudiamos, de todas las cabezas que estudiamos. Pero cuando lo montamos para que fuera funcionalmente correcto, era incluso más similar al de Tutankamón. Se ve un maxilar muy similar. Este es de Tutankamón. Un parecido tan fuerte confirmó que los cuerpos estaban estrechamente emparentados. La primera suposición fue que se trataba de la reina Tiy, la abuela de Tutankamón, pero los expertos han reexaminado los huesos y de ese examen surge una nueva teoría. Nuestra conclusión fue que era un varón menudo con una constitución frágil. Esto explica por qué el primer médico que vio por primera vez en 1907 esta momia pensó que era una mujer. Y egiptólogos, arqueólogos y biólogos han cometido este error antes. Han cometido incorrecciones sexando esqueletos porque utilizamos los estándares modernos para estudiar un espécimen antiguo. ¿Pero podrían averiguar su edad? Tenemos una ventaja que los demás no habían tenido. Tenemos rayos X de todo el esqueleto, incluyendo los huesos largos. Y los rayos X nos dieron otra dimensión que no se tenía. Nos dieron la oportunidad de afinar los cálculos. Pero si Tutankamón, digamos que tenía unos 20 años cuando murió, obviamente la momia de la tumba 55 tiene que ser considerablemente más vieja. Nuestra suposición es que estaba entre los 30 o 35 y los 40. Anatómicamente apenas hay dudas de que el cuerpo de la tumba 55 es el del propio Akenatón, el padre de Tutankamón. Pero lo significativo es que el cuerpo no había sido abandonado tal cual, como se podría pensar, sino vuelto a enterrar con todo el cuidado en una réplica virtual de la principal cámara funeraria de Amarna. ¿Qué pasó entonces con Nefertiti? Presumiblemente en la misma época, Akenatón y su madre Tiy fueron trasladados desde Amarna por seguridad. Hay que asumir que Nefertiti llegó en esa época y que fue enterrada en algún lugar en el Valle de los Reyes.
Parece como si toda la familia real de Amarna fuera trasladada desde allí y enterrada en un lugar seguro en Tebas, en el Valle de los Reyes. Pero aproximadamente en el año 1000 a.C., la administración oficial de Egipto decidió abandonar este cementerio real tal y como habían hecho con el de Amarna 300 años antes. Todas las tumbas conocidas fueron vaciadas y sus tesoros recuperados. Irónicamente, debido al odio que inspiró la revolución de Akenatón, los nombres de todos los reyes de Amarna habrían sido eliminados de los documentos oficiales. Con los reinados de Akenatón, Smenkhare, Tutankamón y Ahí borrados, es como si nunca hubieran existido. Y a nadie se le ocurrió buscarlos, ni tampoco a Nefertiti. Si nos fijamos en el final del período de Amarna, es un hecho que tenemos más nombres y conocemos más gente y tenemos más piezas de ajuar funerario que verdaderas tumbas o cuerpos. Ahora bien, Nefertiti está enterrada. No sabemos si fue enterrada como Nefertiti o si fue enterrada como Neferneferuaten, si fue enterrada como Smenkharen o cómo, pero está en algún sitio. Tiene que estarlo. Si pudiéramos encontrar la tumba de Nefertiti enterrada como Nefertiti, sería el Santo Grial. En 1922, el Departamento de Antigüedades egipcio concedió permiso a Howard Carter para excavar una zona final del Valle de los Reyes. Encontró la tumba de Tutankamón casi inmediatamente, así que no cavó más. Aunque Carter parece que fue muy cuidadoso buscando la tumba de Tutankamón, paró cuando la encontró y no terminó la pequeña zona que había dejado para el final. Y esta pequeña sección, no lejos de la tumba de Tut, es el lugar lógico para buscar. Hay más evidencias de que esta podría ser la localización de las tumbas que quedan por descubrir. En 1978, un equipo experimental del Instituto de Investigación de Stanford, capitaneado por el geofísico Lambert Dolphin, llevó un equipo de detección de actividad sísmica al Valle de los Reyes para buscar tumbas no descubiertas. Se instalaron en la tumba situada sobre la de Tutankamón y dirigieron el sonar hacia abajo, hacia la tumba del niño rey, para controlar y evaluar las ecolecturas. A continuación se trasladaron a la tumba de Tutankamón y dirigieron el sonar hacia la concesión no excavada por Carter. El Valle de los Reyes está lleno de tumbas, pero también hay fallas. Es una zona geológica muy irregular. Y la falla natural es muy compleja. Por lo tanto, se obtienen reflejos sísmicos de cada grieta, cada piedra y de cada superficie geológica del valle. Así que nos vimos abrumados por un montón de ecos. Sin embargo, hubo algunas sorprendentes anomalías que para nosotros apuntaban a tumbas desconocidas en el Valle de los Reyes. Los ecos del sonar indicaban la existencia de tumbas desconocidas en el mismo triángulo que Howard Carter había reservado para la excavación, pero que no concluyó. Nuestro trabajo en la tumba del rey Tut creo que nos convenció de que habíamos encontrado cámaras desconocidas, una o más cámaras desconocidas que probablemente no eran geológicas, sino tumbas no descubiertas. Fue muy emocionante. En los últimos 75 años, en el Valle de los Reyes no se había autorizado ninguna excavación importante. Ahora, por vez primera desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el Departamento de Antigüedades egipcio, gracias a la extensa investigación del Dr. Reeves, le ha concedido permiso a él y a su equipo de especialistas. ¿Cómo se siente? ¿Nervioso? Sí, supongo que nervioso. Creo que acometer cualquier labor en el Valle de los Reyes lleva consigo una elevada presión. La gente tiene expectativas que podrían ser bastante irreales. ¿Qué ocurrirá si los arqueólogos encuentran una tumba pero no hay ningún tesoro? ¿Se sentirán decepcionados? Cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, lo que emocionó a la gente fue la posibilidad de que hubiera documentos escritos guardados en la tumba que nos hablaran del período del que tratamos. Y por supuesto no había nada.
Si se descubre otra tumba, la gran esperanza no es que esté llena de oro y estatuas de oro. Eso ya lo tenemos de la tumba de Tutankamón.